El armamentismo de izquierda cobraba nuevas víctimas. A comienzos de En junio de 1972, otra situación tensional sacudió al país. Al negarse el presidente Allende a promulgar completa la reforma constitucional aprobada por el Congreso, que volvía inexpropiables los predios inferiores a 40 hectáreas. Hay una ley. Esa ley indiscutiblemente nos va a llevar a nosotros a expropiar todas las haciendas, todos los fondos que supere el mínimo establecido por la ley. Al presidente de la República, por enésima vez, la actitud ilegal de la autoridad administrativa. La oposición consideró este acto inconstitucional. Las cosas no pueden seguir como están. La Contraloría General de la República le dio la razón. Allende considera que este emplazamiento es ilegítimo y somete el problema al Tribunal Constitucional. Si comprendemos que en esta hora lo primordial, lo básico, es afianzar el gobierno en lo político y conquistar los instrumentos, haciendo que haya permeabilidad institucional para que entiendan los opositores que no pueden negarle a un gobierno lo esencial para poder vivir en defensa de Chile frente a una realidad económica que no emana de los errores cometidos por nosotros, sin negar lo que hayamos cometido, sino que son los factores internacionales y nacionales que pesan, sobre todo cuando un gobierno como el nuestro se enfrenta con el imperialismo y con la oligarquía terrateniente bancaria feudal. En 1973 fueron acribillados 2 miembros de la Juventud Demócrata Cristiana de la Reina que custodiaban una propiedad amenazada de ocupación ilegal. Los asesinos obtuvieron la inmediata protección del intendente de Santiago, Jaime Faibovich. En un intento de saqueo de una distribuidora de alimentos, 5 carabineros resultaron heridos por extremistas armados. La escasez de repuestos llevó a que la mitad de la dotación de vehículos de locomoción colectiva de la capital quedaran detenidos. Bajo la dictadura de las juntas de abastecimientos y precios organizadas por el gobierno, se llegó a un virtual racionamiento y a un control progresivo de la población nasa de hambre. El mercado negro, que nutría los bolsillos de los comisarios comunistas y socialistas, florecía como nunca. Había que hacer colas para comprar artículos esenciales y comestibles. Nosotros no tenemos ninguna relación ambigua. Nosotros hemos hecho un pacto electoral con el Partido Radical de Izquierda, con el Partido Radical propiamente dicho y con el Partido Nacional, con el objeto de defender algunos valores fundamentales. Porque es bueno que sepan los auditores holandeses que este país que tiene 150 años de libertad está amenazado de dictadura, igual que Cuba, y que todos los pasos que se han dado sistemáticamente es para eso, y que en este momento en que por el fracaso del gobierno la gente no tiene que comer, quieren establecer un racionamiento a través de comités políticos, ni siquiera a través de las organizaciones del Estado. Por eso nosotros nos hemos juntado con todos para luchar contra esta amenaza, no solo al fracaso económico, sino que a la amenaza que existe que Chile pierda su libertad. La única producción que aumentaba consistentemente era la de papel moneda. La inflación superaba ritmos de 20% mensual. La producción industrial había comenzado a disminuir mes a mes desde septiembre de 1972. La agricultura producía en algunos rubros, como el trigo, apenas al nivel de 100 años atrás. Los restos de libre información desesperaban al gobierno. Al aparecer el Canal 6 de televisión de la Universidad de Chile, no controlado por él y que había sido trabajosamente instalado con precarios medios por técnicos universitarios, envió a la policía a destruirlo, sin orden judicial y contrariando todas las normas jurídicas. La violencia cobraba más víctimas. En pleno día y en el centro, una célula marxista asesinó a un participante en un desfile de oposición. En una sola mañana de desórdenes, hubo que lamentar 120 heridos graves en Santiago. Nuevas protestas se hicieron en defensa de la libertad de enseñanza, otra garantía básica de las que Allende había jurado respetar y que ahora, mediante un decreto que imponía el régimen soviético de Escuela Nacional Unificada, se destruía totalmente. Su propósito textualmente era transformar a cada chileno en un elemento para afianzar el sistema socialista. Los trabajadores manifestaron cada vez con mayor fuerza su descontento. La demostración más elocuente de él fue la huelga a mediados de 1973 de los trabajadores del mineral de El Teniente, que duró 2 meses y medio.
el gobierno no la pudo quebrar, ni siquiera mediante las más odiosas y violentas represiones. Más de 5.000 mineros iniciaron una marcha sobre Santiago para pedir al presidente de la República una solución para sus problemas. El gobierno, que se autoproclamaba de los trabajadores, por toda respuesta, dio la orden al cuerpo de carabineros, tras el cual se escudaba ya casi constantemente para ocultar su debilidad, de detener a los mineros por la fuerza en el puente sobre el río Maipo. Inútiles fueron los intentos de mediación de parlamentarios opositores que deseaban evitar la violencia. El intendente de Santiago, Julio Estuardo, ordenó proceder con la mayor energía contra los trabajadores. Hubo que lamentar numerosos heridos, los que se sumaron a la lista de otros mineros heridos y muertos por la represión del gobierno en días previos. En horas de la noche, miles de trabajadores vadearon el río y lograron llegar a Santiago al día siguiente. La Universidad Católica les brindó asilo contra la persecución del gobierno y de sus cuerpos de choque. Se gestaron manifestaciones populares de adhesión a los mineros que las brigadas armadas de la Unidad Popular pretendieron dispersar por la fuerza. Los brigadistas llegaron incluso a incendiar parcialmente el edificio de un partido opositor en el cual los mineros en huelga habían buscado refugio. Las mujeres de los huelguistas hicieron una pacífica demostración ante el Palacio Presidencial pidiendo ser recibidas. El país entero estaba paralizado sin que se vislumbrara una salida jurídica para la crisis social, económica y moral de Chile. Mediante desesperadas acciones, el gobierno intentaba quebrar la huelga, pero sin lograrlo. Diariamente comenzaron a registrarse muertes en episodios de violencia. En los mismos días en que el senador socialista Carlos Altamirano reconocía estar promoviendo un complot en la Armada, un comando izquierdista de una empresa estatal al mando del extremista mexicano José Sosa asesinaba al subteniente de ejército Héctor Lacrampet. Queriendo capitalizar en su favor el clima de anarquía, Allende hizo visibles esfuerzos por descabezar a las Fuerzas Armadas y así conseguir el poder total. El caos era absoluto. Pero el pueblo hacía ya la que se llamó la última cola, reuniendo firmas para pedir la renuncia de Allende, única salida para la gran crisis nacional. Una multitudinaria manifestación de mujeres pidió a Allende a comienzos de septiembre que entregara el gobierno a quien pudiera evitar la inminente guerra civil. Mientras tanto, el ministro de Economía Pedro Buscovich trataba de ocultar la falta de recursos y producción que aquejaba al país con un crecimiento que nadie percibía. Ante la falta de dinero, se optó por la solución fácil de emitir sin control, con lo que la inflación llegó pronto a niveles desconocidos para Chile. Para las amas de casa del país, se hizo casi familiar la escena diaria de estantes vacíos, mientras el gobierno, en pocos meses, dilapidaba la mayoría de las reservas en dólares para paliar los errores de una economía centralizada. Con la entrada a clases de los estudiantes, hace su estreno el proyecto de Escuela Nacional Unificada ENU,
una manera directa de controlar las conciencias del futuro a través de un sistema educativo dirigido por el Estado. La ENU se topó con el más enérgico rechazo de legisladores y del presidente de la Federación Estudiantil de la Universidad Católica.